descargo de responsabilidad. Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Una semana después, Viserys escuchaba las trompetas de guerra y los tambores del ejército de 3000 hombres que se desplegaba frente al suyo, en la saliente de un bosque que había sido despejado para tierras de cultivo. Ahora, esas tierras estaban carbonizadas. Viserys no sabía si era obra de los hombres del hierro o de los Bolton, que se disputaban el norte antes de la llegada de Stannis y de «Mi príncipe, ¿sus órdenes?», preguntó el comandante de la guardia. Viserys observó a su ejército en formación, con los Inmaculados al frente y la caballería lista para intervenir y proteger los flancos. Sin embargo, debido al poco espacio disponible, los cañones estaban situados apenas a 3 metros de las filas de Inmaculados, lo que dejaba poco margen para retirarlos en caso de que, por algún milagro, los hombres de Stannis no salieran corriendo al oírlos disparar, y además, decidieran avanzar. Alteza, recomiendo parlamentar. A pesar de lo que dicen, Stannis no es un hombre irrazonable, se apresuró a aconsejar Ser Barristan, quien ya conocía el poder de los cañones y sabía que ningún ejército en Poniente podía superarlos en una batalla frontal. Viserys asintió. Él tampoco deseaba esa batalla. Solo quería llamar la atención de Stannis. Por eso formó su ejército allí, hizo sonar las trompetas y evitó cualquier ataque sorpresa, que habría sido lo más lógico para minimizar las bajas y asegurar la captura de Stannis, en caso de buscar una conquista militar directa. Comandante, alce el estandarte de paz. Ser Barristan, Arya, me acompañarán, ordenó Viserys, dando por hecho que Stannis aceptaría la oferta de diálogo. Y no se equivocó, pues Stannis también alzó un estandarte de paz y, acompañado por 3 hombres, avanzó hacia el centro del campo de batalla, a unos 400 metros de distancia. ¿Con quién estoy hablando?, preguntó Stannis con frialdad, una vez estuvieron a 3 metros unos de otros. El ejército de Viserys enarbolaba estandartes Targaryen, y él mismo vestía una armadura negra con el dragón de 3 cabezas en el pecho. Stannis ya debía haber deducido su identidad, pero aún así preguntó. Era demasiado formal. Viserys suspiró por dentro. Sin embargo, la pregunta era una oportunidad para aclarar las cosas desde el principio y evitar malentendidos. Stannis no se parecía en nada al actor de la serie de televisión. Era un hombre enorme, de musculatura impresionante y medio calvo, muy diferente al hombre flaco que recordaba de la pantalla. Llevaba una corona que simulaba llamas y una armadura. A su lado, había un par de tipos salvajes, con espesas barbas y miradas fieras, y un caballero. Majestad, recalcó Viserys. Soy Viserys Targaryen, mano de la reina Daenerys Targaryen, reina por derecho de conquista de Meereen, el mar Dothraki, los 7 reinos, los Ándalos, los Rhoynar, los primeros hombres, y defensora de la humanidad ante las fuerzas de la oscuridad, representadas por los caminantes blancos y su ejército de espectros. A mi derecha está Arya Stark, y a mi izquierda, Ser Barristan Selmy, Lord Comandante de la Guardia Real de Su Majestad, la reina Daenerys. Así que vuestra reina no se presenta como otra candidata al trono, sino que, con descaro, declara la guerra para su conquista, dijo Stannis, rechinando los dientes. Viserys asintió a las palabras de Stannis, que ahora miraba a Ser Barristan. Me decepciona, Ser Barristan. Me habían dicho que marchabais dispuesto a servir al verdadero rey, reprochó Stannis. Nunca debí abandonar mi deber para con los Targaryen, y por ello mi honor fue manchado por Cersei y su engendro de hijo. Por eso me propuse regresar y pedir perdón, y se me ha concedido, respondió Ser Barristan con estoicismo. Stannis apretó los dientes, pero no replicó. Bien, príncipe Viserys. Ha dejado claro que su intención es la guerra, así que no entiendo el propósito de esta tregua, espetó Stannis, dejando claro que no cedería a ningún chantaje, especialmente si imaginaba a su esposa e hija en manos enemigas. Majestad, su esposa, la reina Celice, continúa en el muro, bajo el cuidado del Lord Comandante, Jon Targaryen, junto a vuestra hija y sus caballeros. Ninguno de ellos ha sufrido la menor herida, explicó Viserys. Stannis frunció el ceño de inmediato. ¿Jon Targaryen?, preguntó, molesto. Así es. El Lord Comandante, Jon Targaryen, mi sobrino, hijo legítimo de mi hermano Rhaegar Targaryen y su esposa Lyanna Stark, acogido por Lord Stark como última voluntad de su madre moribunda. Sobre esto último, Ouland Reed, quien estuvo presente el día del nacimiento de Jon, puede dar fe, y mis asistentes ya han recuperado toda la documentación pertinente sobre su legitimidad desde Antigua.
Ahora están en manos de mi hermana Daenerys. Todo esto significa que la guerra en la que murió mi hermano Rhaegar, y su honor que fue sepultado bajo falsas acusaciones de rapto y violación, no fue más que una táctica rastrera de quienes querían deshacerse de nuestra familia. Sin embargo, no estamos aquí para discutir eso. Ya me ocuparé de capturar al responsable y exponerlo. Ahora debo exigir su rendición, con el fin de salvar la vida de los hombres a su mando. Mi reina también está dispuesta a ofrecerle condiciones más que favorables si decide unirse a ella y ayudarla en la conquista de los 7 reinos, propuso Viserys. Stannis hizo una mueca. Lo que dice, de ser cierto, no me sorprendería. Sin embargo, lo que exige es una tontería, porque aunque nuestros números son similares, vuestro ejército ni siquiera tiene arqueros. Creo que nuestra ventaja es evidente, sentenció Stannis. Viserys asintió. Majestad, si me lo permite, puedo demostrarle por qué esta batalla significaría la muerte para sus hombres. No se preocupe, Ser Barristan puede asegurarle que no pretendo ningún truco desleal, dijo Viserys, mirando a Ser Barristan. El anciano caballero asintió con decisión. Stannis, con un gesto de fastidio de su mano derecha, concedió permiso para que procediera. Viserys sacó una bandera azul de su silla, y la agitó varias veces en dirección a su ejército. Majestad, creo que le gustaría cubrirse los oídos. Esto será algo ruidoso, incluso a esta distancia, advirtió Viserys. Arya, que vio cómo preparaban uno de los cañones para disparar hacia un lado y que ya los había visto en acción durante el viaje en barco desde Braavos, se apresuró a taparse los oídos. Stannis frunció el ceño, pero no siguió su consejo. 10 segundos después, el cañón disparó, causando un estruendo ensordecedor que se escucharía a kilómetros de distancia y que hizo que los caballos del lado de Stannis se encabritaran. Los del lado de Viserys se inquietaron, pero se mantuvieron firmes. No era la primera vez que escuchaban un cañón. Stannis ignoró el revuelo en su ejército y, después de controlar a su montura con firmeza, se quedó mirando uno de los árboles situados en los laterales del campo. Había tenido la mala suerte de ser alcanzado por el proyectil de un cañón de 40 milímetros, y ahora estaba derribado. Era un árbol de tamaño medio, y para hacer caer uno así normalmente habría hecho falta la piedra de un trabuquete. Es un arma impresionante y para un asedio, gruñó Stannis. Era evidente que se sentía amenazado, aunque no dispuesto a rendirse. Aún creía que podía maniobrar en el campo de batalla y esquivar esas armas. Estaba claro que las confundía con las lentas armas de asedio del mundo que conocía. Viserys sonrió. Eso no era lo que quería mostrarle. Solo era la señal para que él se presente, dijo con calma. Stannis lo miró, pero no tuvo tiempo de decir nada más. La sombra de Hyperion se cernió sobre el campo de batalla, pasando a 100 metros por encima de ellos y rugiendo con furia, despertado por el estruendo del cañón. El dragón dio varias vueltas por el campo, lanzando llamaradas al aire con fiereza, pero sin atacar a nadie. Reconoció a Viserys, y después de un último vuelo de advertencia, se alejó para volver a dormir. Se pone de un humor terrible cuando lo despiertan, explicó Viserys, mientras Stannis observaba al dragón desaparecer en el mar de árboles y el horizonte. ¿Cuáles son sus condiciones?, dijo Stannis, rechinando los dientes. No parecía dispuesto a rendirse, pero Viserys no perdió tiempo. Mi reina, que actualmente gobierna en Meereen, le ofrece el puesto de virrey en Poniente. Su autoridad solo estaría por debajo de la suya, con pleno poder sobre este territorio para gobernar según las leyes que ella establezca, y aunque su opinión será tomada en cuenta al redactarlas, explicó Viserys. Stannis, Ser Barristan, el caballero que acompañaba a Stannis, e incluso los salvajes y Arya, lo miraron con incredulidad ante la propuesta. Mi reina está demasiado ocupada gobernando Meereen y liderando la alianza de las ciudades libres. No puede abandonar su puesto para gobernar los 7 reinos, y yo solo estoy aquí para asegurar la conquista. Al igual que ella, estoy demasiado ocupado. Quizás más adelante, alguno de nuestros descendientes tome el cargo de virrey. Por ahora, los Targaryen disponibles somos pocos, y el único candidato a virrey es un cabeza dura que decidió rechazar la propuesta de la reina y quedarse en el muro, añadió Viserys. Stannis apretó los dientes. Sí, ya he hablado con ese ingrato, dijo, recuperando el control de su expresión. Por un momento pareció no saber qué decir. Majestad, deberíamos discutir la propuesta del príncipe en privado, sugirió su caballero, al ver las dudas de su señor. Stannis asintió tras unos segundos de silencio.
¿Puedo tomar medio día para decidir? Preguntó Stannis. Viserys asintió, y la reunión terminó tan abruptamente como había comenzado. Príncipe Viserys, Stannis no es popular entre los lores de Poniente. Me temo que esto le traerá complicaciones, advirtió Ser Barristan, ya de regreso hacia el campamento. La mayoría de los lores de Poniente están en desgracia. Los que se opongan a aceptar a Stannis perderán sus tierras y títulos, respondió Viserys con una sonrisa. De hecho, espero que muchos se rebelen. Hay demasiados nobles en Poniente, y con las nuevas leyes, la mayoría de sus privilegios desaparecerán. Así que será mejor que sean pocos. El pueblo también necesitará tierras, y tendremos que obtenerlas de algún lado. Debemos trasladar el progreso de Meereen a los 7 reinos. Planeo construir un ferrocarril desde la costa de Dorne hasta el muro. En algún lugar debe haber un lago o un río donde pueda construir una presa y generar electricidad. También estableceremos un sistema de comunicación en código. Habrá desarrollo de tierras, industria minera, fundiciones, puertos comerciales y incluso podríamos intentar construir un aeropuerto. Aunque primero necesitaremos aviones y motores eléctricos o mejor buscar petróleo para hacer gasolina. Y Viserys se detuvo al notar que sus acompañantes lo miraban aturdidos, claramente sin entender una sola palabra desde hacía un buen rato. Carraspeó. Bueno, en resumen, necesitamos a la gente de los 7 reinos, no a sus nobles, que son parte del pasado. Si quieren prosperar en el futuro, tendrán que adaptarse. Tampoco tengo nada en contra de la nobleza como tal, concluyó. No tenía objeciones contra los títulos. De hecho, le parecían útiles como herramientas para premiar a la gente, como cualquier otro cargo administrativo, y podían usarse para formar nuevas élites. Al mediodía, Stannis envió a uno de sus caballeros para anunciar que estaban listos para iniciar las negociaciones. Había preparado una gran carpa en el flanco izquierdo del campo de batalla. Viserys acudió con Arya, Ser Barristan, Gusano Gris, el comandante de la armada y el general del ejército, la guardia del dragón. Stannis lo esperaba acompañado de 12 nobles. 3 de ellos eran ancianos, pero el resto se veían jóvenes. Viserys sabía que sus casas habían sufrido grandes pérdidas en la batalla de las Aguas Negras, durante la conquista de desembarco del rey. En la gran carpa se colocaron varias mesas unidas para dar asiento a todos. Stannis presidía un lado de la mesa, y Viserys el otro, con Arya a su derecha y Ser Barristan a su izquierda. En general, Stannis estaba satisfecho con la propuesta de la reina, pero sus nobles se escandalizaron ante las nuevas leyes políticas, económicas y administrativas que se impondrían sobre ellos. Entre estas leyes, las más impopulares eran la creación de un ejército profesional bajo el mando del virrey, y la prohibición de ejércitos privados. La abolición de los derechos administrativos de los nobles sobre la población de sus territorios, siendo reemplazados por gobernadores y alcaldes. Y el establecimiento de contratos de arrendamiento para el uso de tierras. Pero lo que más los escandalizó fue la implementación de un salario mínimo. Viserys no los juzgó. Sabía que esas leyes serían la ruina de muchos nobles, no porque fueran injustas o mal planteadas, sino porque transformaban por completo el sistema económico del reino, y muchos no sabían cómo adaptarse a esas situaciones. Sin embargo, el cambio era necesario. La economía feudal no podía sostener un desarrollo industrial. ¿Cuál es el propósito de todo esto?, preguntó con indignación un anciano de barba blanca. El fin último es el desarrollo industrial del reino. Y el propósito específico de estas leyes es apoyar el progreso tecnológico, económico y social de Poniente, promoviendo el conocimiento y el individualismo, respondió Viserys. Tonterías innecesarias. No necesitamos nada de eso, sentenció el anciano, descartando toda explicación. Viserys estaba seguro de que ni siquiera había entendido lo que se le había dicho. Mis señores, las palabras se las lleva el viento, y todo lo que les diga puede ser ignorado con facilidad, pero la realidad no. Y esa realidad está justo frente a ustedes. Porque solo con unos pocos cañones puedo conquistar este reino y reducir sus castillos a montones de escombros. Pero eso es solo el aspecto militar de un reino en desarrollo. En Meereen ya tenemos fábricas textiles que pueden producir ropa de calidad para toda una ciudad en menos de un mes. Se construyen máquinas capaces de transportar toneladas de recursos a más de 1000 kilómetros en menos de 12 horas. Barcos que no dependen del viento ni de remos. Fundiciones de acero que producen toneladas mensualmente. Plantas de producción que convertirán la roca en un recurso obsoleto para la construcción de edificios.
Métodos para producir azúcar y sal en grandes cantidades, siempre que haya materias primas disponibles. Y todo esto ya está siendo exportado. En 10 años, si ustedes se niegan a aceptar estos cambios, ellos serán dioses y ustedes meros salvajes, a quienes podrán barrer sin esfuerzo. Bajo esas condiciones, sus títulos no valdrán nada, y sus tierras serán conquistadas. Por supuesto, si creen que estoy equivocado, pueden rechazar el trato ahora mismo y veremos cuánto tardan los Esausis en fijar su atención en ustedes, concluyó Viserys. Nadie dijo nada. Pero Stannis sonrió. Un par de horas después, la reunión terminó. Ya no se discutía si aceptar o no las nuevas leyes y el sistema de gobierno. Los nobles estaban mucho más interesados en las nuevas tecnologías y en cómo proteger o aumentar sus patrimonios. Viserys les recomendó buscar asesores en Meereen, donde ya se contaba con más de un año de experiencia en estos asuntos. También les dio una explicación superficial sobre cómo adaptarse al salario mínimo, cómo establecer precios para los alimentos y materias primas, y cómo regular la importación y exportación de bienes para fortalecer su industria local frente a otros países. Les advirtió que protegieran con uñas y dientes sus recursos mineros y naturales, pues eran limitados, y sus hijos maldecirían sus tumbas si no contenían su avaricia. Mi hermano Renly, y el mismo Robert, siempre decían que yo era demasiado duro, obstinado y terco. Que mi carácter molestaba a mis señores, y por eso nunca ganaría su lealtad. Renly incluso lo usó como excusa para usurpar mi derecho al trono, dijo Stannis, una vez que salieron de la reunión. Observaban cómo ambos ejércitos comenzaban a levantar un campamento conjunto antes de que cayera la noche. Pero creo que incluso yo puedo soportar más que vos, antes de reprender a mis señores, añadió, sin dejar de sonreír. Es cierto, eres demasiado arrogante, dijo Arya a su lado. Viserys frunció el ceño. Sabía que sus dotes políticas eran escasas y que perdía la paciencia con facilidad cuando los argumentos le parecían absurdos o sin fundamento. Creo que mi estilo es más de hacer cosas. No soy un político, admitió Viserys. ¿Qué es un político?, preguntó Arya. La política es el área del conocimiento que estudia las relaciones humanas dentro de una sociedad. Puedes pensar en ellos como administradores del caos. En cuanto a mí, si tengo que hacer algo, lo haré. Y quien se interponga en mi camino tendrá que apartarse y o será aplastado para servir de cimiento a lo que pretendo construir, explicó Viserys. Como debe ser, dijo Stannis. Arya reflexionó unos segundos más antes de asentir. Ser Barristan les lanzó una mirada de resignación. ¿Qué?, preguntó Viserys. Mi príncipe, majestad, perdonen mi intromisión, pero creo que necesitan con urgencia a un diplomático, dijo Ser Barristan. Viserys reflexionó por un momento. Quizás tenía razón. En Meereen había dejado todos los asuntos diplomáticos en manos de Daenerys, que tenía el don de encantar a todos. Él solo le decía lo que necesitaban, y ella se encargaba de que todo funcionara. Nunca tuvo que sentarse en una mesa de negociación. ¿Dónde vamos a conseguir un diplomático? Esto es el norte, se quejó Arya. Viserys no necesitó pensarlo demasiado. Creo que, cuando nuestras cartas de alianza terminen de ser redactadas, cambiaremos el lugar de envío y las remitiremos desde Puerto Blanco, dijo Viserys, observando el horizonte nevado. Lord Wyman Manderly tenía todas las cualidades de un hábil político. Solo necesitaba regresar a su hogar. Para ese momento, su hijo ya debería haberle sido devuelto, y nada impediría entonces que se uniera a su causa. Antes de partir, me llegó una carta que decía que mi mano, Ser Davos Seaworth, había sido ejecutado por ese gordo pomposo, dijo Stannis, rechinando los dientes. Ser Davos sigue con vida. Todo fue parte de un plan para obligar a los Lannister a entregar al hijo de Lord Wyman, explicó Viserys. Stannis frunció el ceño, sorprendido. Ese hombre sería una excelente elección como diplomático. Su astucia es evidente, alabó Ser Barristan con tono respetuoso. ¿Dónde está ahora mi mano?, preguntó Stannis, aún con desconfianza. Rumbo a Escavos, en busca de Rickon Stark. Su misión es ganarse definitivamente a los Manderly. Aunque, para ser sincero, es posible que algunos de mis hombres se le hayan adelantado, respondió Viserys. También había enviado agentes para capturar a Tyrion antes de que Bard y Soyrion lo usaran a su favor. No permitiría que uno de los mejores cerebros de Poniente cayera en manos de un potencial rival. Stannis volvió a sonreír, casi con orgullo.
Parece que mi caballero Cebolla siempre encuentra la forma de cumplir mis órdenes, dijo, con cierto afecto. A la mañana siguiente, Hyperion aterrizó con estruendo en el amplio patio interior de la fortaleza Manderley. Sus alas cortaron el aire helado como cuchillas mientras su rugido resonaba entre las torres. Viserys y Arya descendieron con elegancia desde el lomo del dragón, sus capas agitadas por el viento generado por las alas del coloso. Una tropa de 20 caballeros les aguardaba, formando un muro de acero frente a un hombre de obesidad mórbida, pero de gran estatura, que aún conservaba movilidad pese a su volumen. «Mi señor, matadlo», gritó un hombre, con ropajes de maestre. No dijo más. Una bala silenciada le atravesó el cráneo, y su cuerpo cayó como un saco de carne. Otros 5 caballeros cargaron con ímpetu, pero no avanzaron más de 2 pasos. Uno a uno cayeron, ejecutados con precisión por disparos en la cabeza. Sus armaduras completas no les protegieron de las balas de pistolas 22 equipadas con silenciadores. No fue necesario usar las 9 milímetros. El resto de los hombres se detuvo en seco. Nadie más osó avanzar. Desde detrás de los muros, se escucharon gritos de mujeres, y aunque había ballesteros y arqueros apostados, ninguno disparó. Solo observaban en silencio. «Vuestros invitados no parecen muy educados», dijo Viserys con tono despreocupado, mientras guardaba su arma de la mirada codiciosa de Arya, que parecía preguntarse si podría matarlo y quedarse con ella así con aguja. «Mi príncipe, solo puedo disculparme y ofrecer mi hospitalidad como compensación por tan lamentables faltas. En estos tiempos, ni siquiera un señor puede elegir quién se hospeda en su casa», respondió Lord Wyman, apartando a sus guardias mientras se acercaba con cautela, aunque aún se mantenía a una respetuosa distancia de 10 metros del dragón. «Entonces, yo, Viserys Targaryen, y mi sobrina, Arya Stark, aceptamos vuestra hospitalidad», dijo Viserys con formalidad. Lord Wyman frunció el ceño por un instante ante la declaración, pero asintió sin objeción. «Traed el pan y la sal», ordenó, marcando el inicio oficial de la tregua y la hospitalidad. «Así que la guerra fue el plan oculto de otra persona», murmuró Lord Wyman, desde su enorme asiento en una acogedora sala de estar. No era la sala del trono, ya que los asientos estaban al mismo nivel y no había una tarima elevada. Detrás del Lord estaban sus hijos. No tan obesos como él, salvo el heredero, que lucía demacrado, probablemente por el hambre sufrida a manos de los Lannister. Viserys asintió con solemnidad. Sabía que Lord Wyman era un hombre astuto y no pasaría por alto las implicaciones de que Jon fuera un hijo legítimo de Rhaegar y Lyanna. El pasado, por ahora, permanecerá en el pasado. Solo comparto estos detalles para demostrar la buena voluntad de mi reina hacia el norte y los señores leales a los Stark, explicó Viserys. Además, nuestra propuesta no causará conflicto con Stannis. Desde ayer, ha sido nombrado virrey de Poniente bajo la bandera Targaryen, añadió. Lord Wyman exhaló un dramático suspiro de alivio. «Familia, es bueno que nuestros señores hayan llegado a un acuerdo», dijo, y su familia aplaudió con entusiasmo. Viserys sabía, por lo que había leído en los libros, que a este lord solo le importaba la casa Stark. Le daba igual quién se sentara en el trono de hierro, siempre que no fueran tan descarados como los Lannister, que pretendían ponerle una bota en el cuello. Después del aplauso ritual por la alianza con Stannis, Lord Wyman le sostuvo la mirada. ¿Y puede este humilde lord, junto a su familia, enterarse de los detalles de este acuerdo de paz?, preguntó con una sonrisa, mientras Viserys comenzaba a sentir el peso del estrés. ¿Es eso lo que es un político? ¿Por qué no ha dicho nada desde que llegamos?, susurró Arya, impaciente. Viserys le dio un coscorrón suave. Él también se sentía algo agobiado y no tenía paciencia para rodeos. Decidió hablar con franqueza. Lord Wyman, mi propósito en Poniente es la conquista, dijo, y a continuación les explicó todo. Les habló de los caminantes blancos, cuya amenaza aún muchos lores consideraban simple fantasía. Explicó las nuevas leyes, sus planes de desarrollo, y el papel que esperaba que los Manderley desempeñaran. Lord Wyman reflexionó durante unos segundos, luego asintió lentamente. Había comprendido. Mi príncipe, enviaré a algunos de mis caballeros más leales para apoyar a la Guardia de la Noche en este momento de necesidad. En cuanto a su propuesta de servirle, no es necesaria. Siempre hemos sido vasallos de los Stark, y dado que vos ahora sois parte de su familia y veláis por sus intereses, naturalmente estaremos de vuestro lado, en cualquier circunstancia, declaró Lord Wyman con solemnidad.
No mencionó cuántos hombres enviaría al muro, por lo que Viserys supuso que serían apenas 5 caballeros, solo para guardar las apariencias. Era evidente que aún no se tomaba en serio la amenaza al norte. Vuestro apoyo será apreciado, respondió Viserys con diplomacia. Mi príncipe, ¿tenéis algún plan de alianzas para la casa Stark? Lady Arya podría apoyar a su hermano mediante una unión matrimonial y sugirió el lord con tono afable. Viserys levantó la mano con rapidez. Arya, que segundos antes parecía a punto de quedarse dormida en su asiento, se puso alerta al oír su nombre. Ahora estaba rígida, lista para saltar al menor indicio de un acuerdo de matrimonio. Lord Wyman, mi sobrina es algo salvaje, y hasta que crezca y la vida misma despierte sus propias necesidades, me temo que cualquier pretendiente tendría un camino muy corto hacia la tumba si intentara cortejarla, dijo Viserys, soltando un suspiro resignado. Tonterías. No voy a casarme nunca, ni ahora ni cuando crezca. Y pasaré a espada a quien intente arreglar una boda para mí, sentenció Arya con fría determinación, clavando la mirada en Lord Wyman. Una pequeña loba, comentó el lord entre risotadas, sin tomarse del todo en serio su amenaza. Viserys decidió no insistir. Algunos nobles solo aprendían por las malas. Arya era de esas personas que no sentían el menor interés hasta que una flecha hormonal les atravesaba el pecho, y si es que alguna vez sucedía. También era posible que fuera como él, con estándares tan absurdamente altos que ningún ser humano pudiera alcanzarlos. O quizás, simplemente, una de esas raras personas que jamás se sentían incómodas en soledad. Lord Wyman, he traído algunas cartas, y necesitaré de todos los cuervos disponibles para enviarlas, dijo Viserys, cambiando de tema. Por supuesto, Alteza. Haré que el ayudante de mi, ahora difunto, maestre se encargue del envío, respondió el lord, inclinando ligeramente la cabeza. Viserys recordaba vagamente, según los libros, que el antiguo maestre de los Manderly tenía inclinaciones Lannister, o al menos estaba aliado con ellos. Eso explicaría su desesperación por que mataran a Viserys, pero el disparo que lo silenció antes de que pudiera pronunciar una palabra. Aún así, Viserys se sentía seguro. Portaba 2 pistolas, cada una con 15 balas, y contaba con 10 cargadores adicionales. Si tenía espacio para maniobrar como en el patio de aterrizaje de Hyperion, que era amplio y abierto, podía enfrentarse a un centenar de caballeros y salir vivo. Además, estaba el dragón. Si alguien intentaba dispararle flechas o birrotes, Hyperion podía cubrirle. Y en caso de emergencia, una llamarada sería más que suficiente para generar caos, cubrir su retirada, o abrirse paso a la fuerza. Incluso sin recurrir al fuego, una andanada de flechas lanzadas desde más de 3 metros de distancia podía ser esquivada, desviada o absorbida por su armamento y reflejos. A menos que las flechas fueran mágicas y cambiaran de dirección como si tuvieran voluntad propia, se las podía arreglar durante unos segundos críticos. Lo suficiente para escapar, refugiarse o contraatacar. Por todo eso, cualquier intento de asesinato contra él estaba, desde su punto de vista, destinado al fracaso. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.